de la pandemia por el COVID-19. Esto según los cálculos que realiza la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile, ASODI. Para conocer la difícil situación que enfrentan estos enfermos crónicos, vamos a tomar contacto con la periodista Andrea Pino para conocer más detalles. Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto al presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, Miguel Vargas, para saber cómo recibieron la noticia del cambio del calendario. Primero, ¿cómo está Miguel? Muy buenos días. Gracias, Andrea. Muy buenos días. Miguel, primero dijeron 22 de febrero y luego 8 de marzo, pero lo que sabemos hasta el minuto es que se seguirá vacunando por el calendario etario, lo que ha fijado el Ministerio de Salud. ¿Cómo recibieron la noticia? Bueno, como organización de pacientes, quiero comentarte primero que somos una organización de pacientes que representamos a la mayoría de los pacientes dializados y trasplantados de Chile. Estamos hablando de una población de pacientes entre dializados y trasplantados aproximadamente de 35.000 personas entre dializados y trasplantados. De este grupo de personas, la gran mayoría se hemodializa, que son por lo menos un 70-75%, otra parte se hace peritoneodiálisis y hay otra cantidad de pacientes que están trasplantados. Y para todos ellos es muy importante y relevante el tema de la vacunación y de la inoculación prioritaria, puesto que nosotros tenemos comorbilidades mucho más grandes que cualquier otra enfermedad crónica y por supuesto que cualquier población en general. Y esta noticia de la postergación en el tema de la vacunación, de este calendario de la vacunación, efectivamente nos golpea muy fuerte, porque nosotros estábamos ya preparados para vacunarnos a partir de la próxima semana, muchos ya desde esta semana, y esto nos ha implicado, digamos, una postergación hasta el 8 de marzo, cosa de que no todos los pacientes se van a poder vacunar el 8 de marzo, seguramente va a ser entre el 8 de marzo, 15 de marzo o hasta fines de marzo, y eso va a chocar con la otra vacuna de la influenza y también eso va a chocar con que muchos pacientes tal vez tengan que llegar en el invierno a padecer el tema de no estar vacunados contra el COVID y eso nos dificultaría también en el tema de enfermedad. Para entender la particularidad de los pacientes dializados, un paciente que tiene que hacer diálisis semanalmente no puede hacer cuarentena. No puede hacer cuarentena y tú tienes mucha razón en eso, porque el paciente en hemodiálisis especialmente se tiene que dializar 3 veces a la semana, generalmente el tratamiento es de 4 horas al día, y hay dos cosas muy importantes. El paciente tiene que acudir a su centro de diálisis durante 3 veces a la semana por 4 horas al día y tiene que tomar o movilidades, o buses que preste el centro, lugares para poder acercarse a la diálisis, o también tiene que tomar transporte público. Entonces, esa situación también nos gatilla fuertemente en de no poder guardar una cuarentena y en esa situación también muchos pacientes se han contagiado o en el bus o en el metro o en los transportes que llevan a la diálisis y eso ha ocasionado también la gran cantidad de pacientes contagiados y muy lamentablemente la gran cantidad de pacientes que han fallecido durante esta pandemia. Miguel, ¿se reunieron en algún minuto con el ministro de Salud o con la subsecretaria para pedir ser priorizados? A ver, te cuento un poco, digamos, cómo ha sido todo esto. Nosotros, junto a la SODI, la Sociedad Chilena de Nefrología, y el CENFERDIAL, que agrupa a las enfermeras de diálisis y trasplante, hicimos una fuerza de trabajo conjunta que se llama la FUTAC Renal. Y a raíz de esto hicimos todas las acciones para poder conseguir inicialmente todas las cosas que se hicieron, como la residencia sanitaria, como el tema de la toma del PCR y el traslado, y se crearon mesas diferentes en las seremías, en todas las regiones del país, y nosotros como institución y como ASODI planteamos ya en octubre del año pasado la importancia que tenía que tener la vacuna en los pacientes dializados y trasplantados. Y a través de la FUTAC Renal, a través de los nefrólogos y a través de todo este grupo que compone esta fuerza que trabaja también para los pacientes, se han hecho llegar, digamos, en diferentes instancias, tanto cartas omisivas importantes, invocando, digamos, y priorizando y solicitando además de manera urgente que los pacientes renales, dializados y trasplantados se puedan vacunar. ¿Ustedes tienen una estimación de los pacientes dializados, trasplantados que han fallecido por COVID-19? Sí.
Ahí es un tema muy lamentable y doloroso para mí, que represento a los dializados y trasplantados, porque soy parte de ellos. Yo me dializo hace 32 años y veo, digamos, que muchos compañeros han fallecido. Hoy en día te puedo decir que aproximadamente tenemos una lista de 650 fallecidos, principalmente hemodializados, trasplantados y en peritoneo diálisis. Y este es un tema muy, muy grave y que tiene que ser escuchado por la autoridad, y debería ser escuchado por la autoridad sanitaria, porque la posibilidad de cuando una persona se contagie en diálisis tiene una muy, muy alta posibilidad de fallecer. La estadística muestra que nosotros como pacientes contagiados, si nos contagiamos, tenemos mucha más posibilidad de fallecer, y de cada 10 personas que se contagian, por lo menos fallecen 2 o 3 personas. Y eso nos muestra una letalidad mucho más grande que la población en general, y también te diría que nos muestra una letalidad mucho más grande en los crónicos, porque hay pacientes crónicos que tienen otras enfermedades que son parecidas a las que uno entra en diálisis. Por ejemplo, pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, hipotensos, pueden tener enfermedades coronarias, pero esto se gatilla de más importancia con los pacientes que son dializados, porque aparte de tener estas enfermedades, uno se tiene que dializar, y eso es lo que le complica al paciente. Miguel, entiendo que conocen casos de municipios, alcaldes que tomaron la decisión de adelantarse y vacunar enfermos crónicos. ¿Qué información tienen? Mira, a raíz de nuestra red, digamos, porque nosotros agrupamos a todo Chile, hemos podido efectivamente conocer que hay algunos pacientes que se han podido trasplantar, que se han podido vacunar. Primero, los pacientes de edades avanzadas, porque hay un 30% de población que son mayores efectivamente a 65 años que se han podido vacunar, pero también hemos conocido de algunos municipios en diferentes regiones y también aquí en la región metropolitana que han vacunado a pacientes crónicos con una certificación que indica, digamos, el tema de la vacunación. Y esto es importante y es valorable. Yo creo que lo tenemos que valorar y le tenemos que dar su real importancia. Pero ahora se anunciaron sumarios. Ese es el problema, o sea, no sé si la gente va a poder, o los municipios van a poder tener esa posibilidad de seguir vacunando a estas personas que son crónicas, y de todas maneras se respeta lo que dice la autoridad de salud. Y en ese sentido, yo quisiera a través de este medio llamar a la autoridad de salud y presentar el caso especial de los dializados y trasplantados. La autoridad de salud conoce de este caso, no somos una población muy grande, y pedir enfáticamente que sea esta vacunación prioritaria para los dializados y trasplantados. Bien, Miguel Vargas, presidente de ASODI, la Asociación de Trasplantados, Dializados y Trasplantados de Chile. Muchas gracias por la entrevista. El Colegio Médico también ha expresado su preocupación por esta decisión de postergar a los enfermos crónicos. Tenemos las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, las revisamos a continuación. Como Colegio Médico de Chile estamos preocupados por los cambios en el calendario de vacunación. Desde la perspectiva sanitaria, los primeros grupos a proteger son los de más amplio riesgo, es decir, personas mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. Creemos que este debe ser un proceso que siga lógicas sanitarias y que sea respetado por todo el país, sin privilegios ni grupos de presión. Nadie puede pretender saltarse la fila. Y también hay declaraciones de la subsecretaria Daza. Pudimos conversar esta mañana con la subsecretaria de Salud a propósito de este tema. Desde el gobierno dicen que no hay una postergación, que siempre se habló de seguir por grupos etarios, pero la información hasta ahora ha sido confusa y la opinión es que hay una postergación, opinión del Colegio Médico y también de los pacientes. Vamos a revisar la respuesta de la subsecretaria. Esta semana que viene queremos llegar que todas las personas mayores de 65 años con y sin enfermedades crónicas se vacunen. Posteriormente vamos a seguir avanzando con las personas que tienen con y sin enfermedades crónicas hasta los 60 años, y después a partir del 7 de marzo vamos a seguir con las personas que tienen menos de 60 años. Bueno,
la petición de los pacientes, conversábamos recién con el presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados, es que el gobierno reconsidere y vuelva a priorizar a los pacientes para que la mayoría sea vacunado lo antes posible. Nos decía el presidente de la ASODI que al menos comenzar por las personas que tienen que realizar diálisis. Ellos tienen que salir varias veces a la semana de sus hogares para poder cumplir con esto. Así que al menos poder repensar cómo se puede volver a priorizar a los grupos de enfermos crónicos y no esperar hasta el 8 de marzo o cómo avanza finalmente el calendario por grupo etario. Valentina. Bien, Andrea, muchas gracias por la información y por la entrevista. Que tengas buen día.